Acompaña también la doctora Ingrid Díaz, directora de gestión de aduanas de la DIAN. Bienvenida, doctora Díaz, la escuchamos. Adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la ANDI por la invitación que le hace a la Dirección de Aduanas para este evento. Y sin más preámbulos, por tema de tiempo, arranquemos de una vez. Así que le agradezco a las personas que me ayudan con la presentación, a que pongamos ya nuestra presentación. Vamos a hablar fundamentalmente de las medidas que adoptamos durante la pandemia Alex, ¿tú me puedes hacer un cuáles de favor? Que no esas puedes medidas, de imprimirme la acuerdo con continuidad. la La revisión que continuidad me nosotros parece bien hemos porque es que hecho a siento que hay nivel como... interno de la entidad, podemos mantener y qué se requeriría ¿Qué para pasó? mantenerlas, así como también vamos a hablar del sistema informático de la DIAN en relación con ¿Y le el puedes bajar proceso de acá, porfa? transformación Está muy que duro. estamos adelantando por parte de la Dirección de Gestión de Aduanas y de la Dirección de Impuestos y ¿A Aduanas dónde acá? Nacionales. Siguiente. Eh, Básicamente, con ocasión de esta situación de emergencia que se nos presentó, creo que el No, gran sí, reto pero que espérate, yo tuvimos reconozco. todas Dame un las segundo, porfa. administraciones y en Dame un general los segundo. gobiernos a nivel mundial fue cómo afrontar de la mejor manera esta situación ¿Este? anómala ¿Este? y que surgió de un momento a otro sin que eso Listo, perfecto. Vale. parara el comercio exterior del país, pero adicionalmente garantizando la seguridad y la vida de no solamente de los funcionarios, sino de los diferentes agentes del comercio exterior. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho, lo primero que nosotros hicimos fue establecer una serie de medidas que permitieran mantener la operación aduanera y garantizar la seguridad de nuestros funcionarios. Entonces, lo primero que nosotros establecimos fue la posibilidad de que se radicaran por correo electrónico los documentos aduaneros en las importaciones ordinarias y temporales que salían con trámite manual. Ustedes saben que cuando las declaraciones de importación salen con trámite manual, pues lo primero que termina ocurriendo es que el paquete documental se llevaba de manera física a las administraciones. Eso nosotros lo obviamos y lo que hicimos fue fundamentalmente montar un sistema que nos permitiera o le permitiera a los usuarios eh, a radicar esa documentación de manera virtual y de esa manera poder adelantar los trámites aduaneros sin necesidad de el acercarse a las administraciones aduaneras. Luego también permitimos los soportes, la presentación de los documentos soporte escaneados. Ustedes saben que por regla general los documentos tienen que presentarse de manera original. Un documento escaneado no es un documento en los términos de nuestra legislación de carácter original, no es un documento electrónico. Sin embargo, nosotros permitimos que la documentación se presentara escaneada y lo que decidimos es que cuando se levanten los estados de emergencia o cuando la Dirección de Fiscalización así lo bien lo tenga, pues se dirigirá a los diferentes agentes del comercio exterior para verificar que la información remitida a la autoridad aduanera para el trámite aduanero, pues corresponde a los documentos originales. También, obviamente, hicimos mucho más viables los descargues parciales. Establecimos, y creo que esto fue parte de los grandes aciertos que nosotros en la Dirección de Gestión de Aduanas tuvimos, fue implementar el sistema de tránsitos aduaneros. En realidad era un sistema que nosotros estábamos trabajando ya hacía un buen tiempo al interior de la entidad y lo pusimos en marcha en enero de este año junto con el CIE de garantías. Y esos dos sistemas informáticos redujeron no solamente los tiempos, sino que justamente para esta época de emergencia sanitaria, pues se constituyeron en un elemento fundamental para minimizar la permanencia o el ingreso de usuarios a los puertos y a las oficinas de las administraciones aduaneras para adelantar sus trámites. Dependiendo de la gestión del riesgo, porque creo que tal como lo mencionó la viceministra Laura,
La gestión del riesgo se convirtió en un elemento fundamental de las administraciones y de la administración aduanera. Dependiendo de la gestión del riesgo y del conocimiento de nuestros usuarios por parte de los directores seccionales, permitimos también que se hicieran inspecciones virtuales, tanto en el control previo como en el control simultáneo. Esto no se hizo para todo el mundo y en esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sino fundamentalmente para aquellos usuarios que, de acuerdo con los sanos criterios de nuestros directores seccionales o con el análisis de riesgo del nivel central, eran usuarios que permitían o que nos daban la tranquilidad de poder hacer este tipo de inspecciones. Cada director seccional estableció un procedimiento o un mecanismo de virtualidad. Normalmente aquí lo que hicimos fue uso de las tecnologías, las cámaras de los celulares, etcétera. Luego también establecimos que para minimizar el ingreso de funcionarios a la entidad y el ingreso de agentes del comercio exterior, principalmente las agencias de aduana, establecimos que cuando la mercancía saliera para selectividad física, se le diera prioridad a una selectividad documental y al uso de la inspección no intrusiva. Eso también nos permitió a nosotros no solo reducir los términos, sino mantener el control en el ingreso de las mercancías. Ese es nuestro trabajo misional, controlar el comercio legal de mercancías y bajo ninguna circunstancia, ninguna de las medidas que se tomaran durante la pandemia debía erosionar esa funcionalidad y esa misionalidad nuestra de controlar el legal ingreso de mercancías al territorio nacional. Poco a poco, en la medida en que el gobierno y el señor presidente ha venido gestionando la emergencia sanitaria, la Dirección de Gestión de Aduanas se ha puesto a tono con esa gestión y hemos poco a poco levantado la medida de inspecciones documentales prevalentes y ya estamos trabajando las inspecciones físicas de mercancías cuando éstas salgan. Existió también la posibilidad durante la emergencia sanitaria y aún perdura, sobre todo cuando tenemos mecanismos locales de emergencias sanitarias como cuarentenas, etcétera, o toques de queda, la posibilidad de que las actuaciones aduaneras se lleven mediante correo electrónico con citación de los agentes de aduana o los intervinientes de la operación única y exclusivamente cuando sea necesario. En general, si nosotros miramos, nuestro propósito era eliminar cualquier presencia física de nuestros funcionarios y de los agentes del comercio en las instalaciones portuarias de los depósitos o en las instalaciones de la administración aduanera, por lo cual buscamos que las medidas que se tomaran sin erosionar el control buscaran precisamente la eliminación de los trámites físicos al interior de la entidad. Siguiente. ¿Qué pasó con el CIE de tránsitos? Que como les dije, es lo más significativo que nosotros podemos haber hecho durante esta época. Básicamente lo que nosotros hicimos fue estandarizar los formularios y que todos los tránsitos aduaneros se presenten a través del sistema informático aduanero. Tuvimos una primera etapa donde habían unos pilotos de utilización voluntaria, sin embargo, poco a poco lo que hemos hecho es volver ese sistema de carácter vinculante. Básicamente, el CIE de tránsitos también, dentro del mecanismo de CIE de tránsitos está la selectividad en el cumplimiento de nuestras disposiciones legales. La aceptación se hace también por el sistema informático y esto va también muy unido al tema de los dispositivos electrónicos de seguridad, cuya implementación a nivel nacional empezó en mayo de este año. Entonces, digamos que todo este tema del CIE de tránsitos y los dispositivos electrónicos nos han permitido a nosotros disminuir la presencia física de funcionarios y de usuarios en las entidades portuarias y en los depósitos, pero adicionalmente nos ha permitido garantizar el control. Siguiente.
Bien, ¿qué medidas podemos mantener en el COVID? Nosotros en la Dirección de Gestión de Aduanas somos unos convencidos que este reto que nos presentó la emergencia sanitaria obviamente nos llama a mantener unos temas de facilitación y unos temas de, de, sí, de facilitación al comercio exterior y de virtualización de las operaciones. Pero claramente, digamos, todas estas medidas que se tomaron con ocasión de la emergencia sanitaria están sustentadas en dicha emergencia sanitaria. En condiciones normales, muchas de estas medidas van a requerir, como ustedes lo van a ver en la lámina, cambios de carácter normativo. Entonces, por ejemplo, la expedición de los certificados de origen. En algunos tratados internacionales nosotros no tenemos previsto la aceptación en los países de destino de certificados de origen con firma digitalizada y demás, pues ese será un reto del Ministerio de Comercio Exterior que en dichos acuerdos se reciban este tipo de documentos. Eso entiendo y la viceministra aquí presente creo que puede profundizarnos un poco más sobre el tema, pero entiendo que en eso ya está trabajando el Ministerio de Comercio y el Gobierno Nacional para lograr este tema de aceptar estos certificados de origen con firma digitalizada. No es lo mismo una firma digital que una firma digitalizada, entonces ahí hay un tema por resolver. Lo mismo que las planillas A y B dentro de la comunidad andina, en el sector automotor, etcétera, también es un tema que toca implementar. Siguiente. Vice, si quieres agregar algo ahí, estás en plena libertad. Bien, sigamos. La siguiente lámina, por favor. No la veo que la hayan mandado. Ya, gracias. En medidas de carácter operativo, ¿qué tenemos nosotros en medidas de carácter operativo? Básicamente los recorridos virtuales para los reconocimientos de inscripción, autorización y habilitación de infraestructuras físicas. Fundamentalmente aquí es muy importante que tengamos en cuenta que las medidas que nosotros hemos tomado están dentro del marco de una emergencia y que si quisiéramos mantenerlas tenemos que hacer una modificación de la norma. Habrá que modificar la resolución 46 en este sentido para permitir que estas habilitaciones se hagan de carácter virtual. Hoy las podemos hacer porque tenemos una norma dentro del marco de la emergencia cuya vigencia está supeditada a esa emergencia sanitaria. Si nosotros quisiéramos mantener esta posibilidad de hacer visitas virtuales para los reconocimientos y habilitaciones, tendríamos que modificar nuestra norma ordinaria, llamémoslo así. No es el término jurídico apropiado, pero llamémoslo para efectos académicos de esta conferencia una norma ordinaria. Lo mismo que la radicación a través de correos electrónicos de los trámites. Ahí tenemos dos temas. Yo no soy muy convencida de que tenga que tener una reforma legislativa, digamos, de nuestra norma aduanera, porque creo que nuestra norma es lo suficientemente amplia de hablar de documentos. Pero sí tenemos que hacer un desarrollo tecnológico para garantizar la seguridad de la información. No es lo mismo estar adelantando las operaciones aduaneras de manera virtual en esta época de contingencia, cuando la reducción de las operaciones, cuando ha habido una reducción de las operaciones en un estado normal, donde se podrían duplicar e incluso triplicar las operaciones. Por lo tanto, el tema de seguridad de la información advierte un tema mucho más relevante de lo que tenemos actualmente, que tenemos la seguridad de la información que hoy se está tramitando en el sistema. Pero en condiciones normales, pues obviamente el tema revierte una mayor desarrollo tecnológico. En relación con la eliminación de los documentos físicos para las radicaciones de trámites manuales, pues igual, también vamos a tener que soportar aún más nuestras operaciones con el tema de un avance tecnológico. Bien.
En relación con los trámites de OEA, la posibilidad de hacer visitas virtuales, nuestros usuarios quieren hacer visitas, que le hagamos visitas virtuales de verificación. La posibilidad de hacer las visitas de aseguramiento de medidas, de acciones requeridas, la presentación virtual de toda la empresa, etc.